Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, especial presentación de resultados. Vamos a ver estas 12 compañías, fíjense, muchísimo para compartir. Vamos a ver presentación de resultados, dónde estamos desde el punto de vista de lo técnico y también de lo fundamental de todos estos activos de muchos sectores distintos y sobre todo, bueno, de pesos pesados como Microsoft, Google, Visa, Twitter, así que AMD, quédense hasta el final. Sí, antes acuérdense que esta es mi visión particular de cada uno de los activos que vamos a ir viendo a continuación. Cada cual tiene que hacer su propio análisis y avanzamos y empezamos ya con UPS, con United Parcel Service, que fíjense que presentó muy buenos resultados, beneficios por acción, 2,71 centavos de dólar, por arriba de la estimación de mercado de 2,55, lo mismo en la parte de ingresos, 23,11 millones contra la previsión de 22,58, lo venía también haciendo muy bien trimestre a trimestre en este último año, así que vamos a ver cómo estamos primero desde el punto de vista técnico y después de fundamental. Y si vemos a UPS, a United Parcel Service, que este activo, bueno, es un activo que no tiene un recorrido histórico muy relevante de los 80 como de los 90, como vemos con otros activos. Sí viene del 99, sí, no del 1980, por ejemplo, como como muchos activos que vemos como Apple, sí, como, bueno, vamos a ver a continuación también alguno con un recorrido histórico mucho mayor a este, pero que cuando empezó a cotizar en bolsa, caída, sí, hasta que volvió a aparecer la zona de la media en el gráfico aproximadamente el año 2003, recién ahí fue a buscar los 76,78, casi 2003, fines de 2003, mediados de 2004, y hizo máximo de toda su historia en los 87,98, y de ahí sí le costó, fíjense, fue una caída brutal que tuvo del 2005 hasta el año 2009, y del 2009 hasta la fecha una subida brutal, una subida tremenda. ¿Por qué? Porque nos pusimos por arriba de la zona de la media en 2010 y de ahí máximos y mínimos crecientes en el precio, usando la media de 200 como apoyo en muchas oportunidades y sobre todo, después de la caída del COVID sí, rompiendo los mínimos anteriores del año 2019, pero fíjense lo que fue la subida y la recuperación espectacular que tuvo United Parcel Service después del COVID, que esta fue la caída del COVID, empezamos a caer. Este activo ya venía cayendo un poquito más en el 2019, 34,53% la caída medida en dólares para UPS, que después de esa caída, bueno, subió ni más ni menos que un 165% medido en dólares. ¿Y en dónde estamos ahora? Bueno, con presentación de resultados, dejando un hueco alcista, dejando gap alcista con incremento de volumen comprador. Fíjense, ya lo veníamos dejando cuando rompimos la zona de la media, cosa que era buena señal, y sobre todo presentando buenos resultados y cerrando este hueco bajista de mediados de este año también, que trae un poquito de preocupación, y bueno, fue lo que trajo después de esta pequeña caída de lo que nos venía avisando con incremento de volumen vendedor. Y acá, bueno, ya por arriba de la zona de la media, llegando a máximos, ojo con esto, porque en caso de romper los 219,68 entramos en subida libre en UPS, y soportes clave en la zona de la media, 186,33, la zona de este hueco alcista de los 176,18 y niveles FIBO ya los 167,15, zonas de este pequeño suelo en 154,75 y el FIBO 61,8 en 133,23, ahí ya habría deterioro claro si estamos por debajo de la zona de FIBO 61,8, y un MACD en compra por arriba de 0, un RSI ya entrando a la zona de sobrecompra en 83, y un estocástico también, acá sí, fíjense, el estocástico ni siquiera dando venta, pero bastante sobrecomprado, así que si consolidamos y demás antes de romper máximos, acá no pasaría absolutamente nada. Así que eso es United Parcel Service desde el punto de vista de lo técnico. Vamos a lo que tiene que ver con los aspectos fundamentales de este activo, que si vemos sus principales ratios, vamos a ver que tiene un ROE, una rentabilidad de recursos propios de 56,2%, estamos muy arriba del 15,3% de la industria. Lo mismo la ROA, fíjense, de 8,1%, estamos por arriba del 6,8% de la rentabilidad de activos, dos aspectos bastante positivos desde el punto de vista de lo fundamental. Y lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad, UPS es de 1,6, estamos un poquito por arriba del promedio de 1, la industria marca 1,7 inclusive, así que es un aspecto en promedio neutral. Lo mismo la valoración, estamos un 7,4% sobrevalorado, tampoco es una sobrevaloración tan exigente la que tiene desde el punto de vista fundamental, estaríamos a 189,94 estiman los analistas fundamentales, y la relación precio-beneficio de 29,2, acá estamos un poquito arriba del 20,5 del mercado, y sí un poco más arriba hay un poco menos, digamos, exigente en cuanto a la industria de 20,5, pero bastante interesante también
que no existe esa sobrevaloración y que tenemos un ROE futuro, es una rentabilidad futura de capital a 3 años en 47,2%, la industria marca 15,3%, un aspecto muy positivo para UPS y lo que tiene que ver con su situación patrimonial, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Acá tenemos únicamente el nivel de endeudamiento alto, ¿sí? Bastante alto por arriba del capital. Habría que evaluar si esto se va reduciendo a medida que el activo va presentando resultados y en los años que vienen. ¿Sí? Sí tiene reducción de deuda, sí tiene cobertura y también tanto de deuda como de interés, así que súper interesante en ese sentido. Es pagadora de dividendos de manera estable y tiene un management experimentado de 3,5 años UPS, que en cuanto a las previsiones no tiene pronóstico de crecimiento como tienen otras, así que en ese sentido se queda como a mitad de camino. Así que esto es UPS. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es 3M que presentó buenos resultados. Fíjense, beneficio por acción 2,45 centavos de dólar contra la previsión de 2,2. Ingresos 8,94 millones contra la previsión de 8,64. Buenos resultados trimestrales que vienen presentando tanto en beneficios como en ingresos en los trimestres anteriores también para 3M, que vamos a ver desde el punto de vista técnico cómo estamos y también de la parte fundamental. Y si vemos a 3M, que bueno, tiene un aspecto técnico muy interesante y sobre todo el recorrido histórico, 1981 a la fecha, haciendo máximos y mínimos crecientes de muy largo plazo. Sí, inclusive le fue muy bien desde su salida a cotizar a bolsa. Le costó un poquito el año 81, casi volviendo al mínimo de 80, pero después en subida libre muy fuerte, muy alcista, haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio, cayendo muy fuerte obviamente con la crisis del 2008 y después sí, obviamente con la crisis del COVID, ya cayendo igual 3M desde 2018 acá, fíjense este techo muy claro, cayendo ni más ni menos que del 2018 aproximadamente un 55,83% medido en dólares y ni siquiera recuperó esa subida, inclusive ya había roto la zona de la media con esta tremenda vela bajista casi en abril del año 2019 y de ahí, sí, fíjense que los máximos, como decimos, vamos a volver al gráfico semanal, los tenemos en 260,49, 242,20, ¿sí? Y esta zona que vamos a ver que es la que tendríamos que ir a quebrar para ir a buscar resistencias, bueno, que todavía tiene muchas por el camino, los 218,09, y vamos al corto plazo, el corto mediano plazo, porque fíjense que la recuperación del COVID no fue mala, ¿sí? Ya nos avisaba cuando dejó este gap vendedor, cuando obviamente este gap también lo iba dejando con volumen vendedor. Sí, después cuando vinimos a rebotar, fíjense, casi ni siquiera llegamos a la zona de la media. Acá sí la intentamos romper casi en diciembre del año 2019, pero otra vez a caer después. Y después sí, después de la caída del COVID, vamos a sacar un poco la barra de volumen. Así vemos la perspectiva que tuvo este activo de casi una subida del 80% medido en dólares, espectacular. Sí, cuando se puso por arriba de la zona de la media, un toque, dos toques a la zona de la media, y al menos la teníamos de soporte dinámico, y acá sí se debilitó un poquito armando esta figura triangular o dándonos esta pauta de figura triangular rota a la baja, sí que ya cumplió la estructura hasta los 176,36 y ahora que le queda, bueno, le queda la zona de la media 200 como resistencia dinámica, 187,01 y niveles FIBO que casi se intenta apoyar en el primer FIBO 172,86, que es la zona un poco más relevante de corto plazo, ya un poco más de largo plazo los 163,88, los 156,71 y el FIBO 61,8. Por debajo de esta zona hay que estar afuera, 150,27, y bueno, todo lo que le queda para llegar a máximos es ir a cerrar el 61,8 del impulso bajista. De todo este impulso pasa por los 205,05. Esa es la zona que tiene que ir a quebrar, que bueno, lamentablemente rebotó en 2 ocasiones y se vino a poner a buscar el precio por abajo de la zona de la media, ir a cerrar el gap bajista de 218,01, ahí habría una mejoría un poco más, bastante más clara de mediano plazo. Mientras tanto yo creo que es mirar desde afuera hasta que no haya una ruptura de la zona de la media y este nivel de la zona FIBO de 61,8 de mediano plazo. Y MACD en compra, RSI por arriba de 50 en 52 ya, y estocástico sí en zona de sobrecompra dando venta. Es un poco una parte negativa de los indicadores en cuanto a la sobrecompra que tiene, ¿sí? Eso es la parte técnica. Vamos a la parte fundamental. La parte fundamental tenemos los principales ratios. Fíjense lo que tiene que ver con el ROE, ¿sí? La rentabilidad sobre recursos propios es de 40,8, ¿sí? La industria marca 25,1, muy arriba en este aspecto, y lo mismo la ROA, ¿sí? En 13,3, la industria marca 5,8, dos aspectos muy positivos para 3M en este sentido. Lo mismo tiene que ver con la beta de 0,98, casi en 1, la beta casi en el promedio de 1.
y lo que tiene que ver con la industria es 1,09, o sea que es un ratio bastante interesante. Lo mismo con la parte fundamental de la valoración, casi un 35,8% infravalorado. Esto sí lo podemos ver un poco más en el gráfico por el deterioro que ya tuvo Triple M, 3M, que a precio razonable debería estar, según estiman los analistas fundamentales, 2,83,90. Otro aspecto positivo es la relación precio-beneficio. La empresa está valuada o valorada en 17,8 veces. La industria marca 27,1 y el mercado 18,3. Buen aspecto también en este ratio. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura capital a 3 años, es de 37,4. También estamos arriba de la industria, 25,1. Aspecto muy interesante a considerar también todo esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el aspecto patrimonial cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Sí es verdad que le está costando en cuanto a la reducción y tiene un alto nivel de deuda, alto nivel al menos de endeudamiento de casi un 125%. Hay que ver si esto, volvemos a repetir, es capaz de reducirlo de manera progresiva en los próximos años. Lo mismo la parte de la reducción de la deuda. Y este alto nivel de endeudamiento, por el momento cubre deuda y cubre intereses, así que no habría ningún tipo de preocupación. Es pagadora de dividendos y también cubre sin problema sus dividendos y tiene un management experimentado de 3,3 años, para quien maneja esta gran compañía que tiene todavía hasta así un pronóstico de crecimiento de ganancia anualizado de un 5% medido en dólares, así que veremos si lo logra. Es un activo que tiene sus periodos, pero tiene un sesgo bastante alcista de mediano a largo plazo. Así que vamos con la siguiente. Y la siguiente es Lockheed Martin, que bueno, esta sí yo creo que es la desilusión del día, al menos de mi punto de vista. ¿Por qué? Porque presentó resultados que decepcionaron bastante. Beneficio por acción 2,21 centavos de dólar contra la previsión de 2,29. Malos resultados. Ingresos también, fíjense, por debajo de la estimación de mercado en 16,03, la previsión era en 17,12 millones, ¿sí? Así que volvimos a presentar resultados malos e inclusive peores en cuanto a ingresos que el trimestre anterior. Vamos a ver si el precio lo descontó, vamos a ver también la parte fundamental de Lockheed Martin. Y si vemos a Lockheed Martin, que ya la habíamos visto en varios videos, la hemos analizado, es un activo con un sesgo muy fuerte, muy alcista de largo plazo, de muy largo plazo, que también tiene sus periodos y no está todo el tiempo subiendo, no es Microsoft, no es Google claramente. Y fíjense que el año 95 ya viene cotizando, lo hizo muy bien hasta el año 1998, caída fuerte hasta que se colocó otra vez por arriba de la zona de la media en el año 2001 y rompimos máximos anteriores en 58,79 a subir, empezó a pagar dividendos, todas estas D que ven en pantalla es que es pagadora de dividendos y bueno, después claramente independientemente de estos periodos laterales que a veces pueden durar años, 2008 hasta el 2012 la ha tenido Lockheed Martin. ¿Y qué está haciendo ahora? Porque veníamos con una inercia alcista del 2012 muy fuerte y vamos a ver dónde estamos ahora y vamos a ver particularmente qué es lo que acaba de pasar hoy, porque podíamos haber tenido, sí, al menos si rompíamos esta neckline, una formación de un hombro cabeza a hombro invertido, sí, que si medíamos obviamente y proyectábamos teníamos una figura muy clara y muy alcista, pero bueno, después de la presentación de resultado dejó este gap bajista espectacularmente bajista, muy fuerte a la baja, con un gran volumen vendedor entrando. Fíjense, toda esta barra que ven que hace mucho no la teníamos en el precio, si tenemos que irnos muy atrás con esta magnitud de ventas que entraron, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué decimos esto? Porque está llegando a una zona fundamental que es el FIBO 61.8 de todo el último impulso alcista, que pasa por la zona de los 3.25 con 93 centavos de dólar. Llegó justo ahí hoy, llegó a frenarse en esa zona. Así que este es un gap peligroso, me parece que es uno de esos gaps que tardan en cerrarse, así que nada, habría que estar, me parece, afuera del activo por precaución. En caso de que llegue a romper la zona de la media se puede volver a entrar, ¿sí? Pero sí, estar en un activo que deja este tipo de señales bajistas me parece al menos peligroso, y mientras tanto no se ponga por arriba de la zona de la media, que es la resistencia más importante, que pasa por los 364,78, y ni que hablar que rompa esta directriz bajista. Fíjense que aproximadamente pasa por esa zona, por la zona un poquito más arriba, 374 dólares aproximadamente. Después tiene todas estas resistencias por el camino. Una lástima porque había roto la zona de la media nuevamente, se volvió a poner por debajo. Bueno, nada, habría que estar afuera al menos de momento por este gap bajista que nos dejó Lockheed Martin. Y lo que tiene que ver con el RSI en zona de sobreventa en 20, lo que tiene que ver con el MACD en venta por arriba de 0 y el estocástico en zona de sobrecompra dando venta. Así que habría que esperar al menos desde el punto de vista de lo técnico. ¿Por qué? Porque si analizamos lo fundamental, son fundamentales muy buenos, ¿sí? Eso es lo que a mí en lo particular me llama bastante la atención, porque fíjense lo que tiene que ver con
con el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 110,2. Estamos muy arriba de la industria en 12,6. La ROA también es de 14,9, la industria marca 6,8. Lo que tiene que ver con la beta, sí, la beta es un activo que hoy se considera promedio volátil 0,97, la industria marca 1,03. Y lo que tiene que ver con la valoración, tenemos una infravaloración de casi un 26,9% medida en dólares. Debería estar a un precio razonable de 515,16 según estiman los analistas fundamentales. Relación precio-beneficio también muy buena en 14,5, perdón. La nuestra marca 22,8, el mercado 18,3, abajo en los dos aspectos. Y muy interesante ese ratio de infravaloración. Lo mismo, el ROE futuro, la rentabilidad futura capital es de 65%. ¿Sí? La nuestra marca 12,6, así que en este otro aspecto bastante positivo en cuanto a la rentabilidad futura a 3 años. Y lo que tiene que ver con la situación económica, parecería que cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Sí, tiene un alto nivel de endeudamiento, pero es capaz de ir reduciendo su deuda. Sí, al menos en los últimos 5 años así fue. Así que también cubre deuda y cubre intereses. Por eso me parece bastante raro esto este resultado que está presentando, pero bueno, el gráfico manda. Y fíjense, también es pagar dividendos de manera estable y creciente. Y lo que tiene que ver con un management se considera experimentado también. Así que de punto fundamental pasa absolutamente sacando nivel de deuda. Casi todos los ratios son muy positivos, ¿sí? Inclusive con un pronóstico de crecimiento de ganancias todavía anualizado de 4,61%, así que nada, habría que esperar alguna mejora clara en el gráfico. Mientras tanto creo que habría que estar afuera, pero no olvidarse también de estos fundamentales en caso de que vuelva a mejorar la parte técnica, ¿sí? Así que eso es Lockheed Martin. Vamos a la siguiente. Y si vemos a Raytheon Technology, sí, que bueno, acá fíjense que tenemos este activo, lo hemos analizado en el canal, un activo súper interesante, ahora lo vamos a ver. Pero sí, fíjense que en cuanto a los ingresos no estuvo tan bien. Beneficio por acción 1,26 centavos de dólar, bastante por arriba de la previsión de mercado en 1,08, aspecto positivo. Pero en los ingresos nos quedamos a mitad de camino, 16,21 millón contra los 16,4 que presentó. Inclusive había presentado ingresos superiores el trimestre pasado, cosa que al menos hace empeorar fueron mejores que el trimestre pasado, pero por debajo de las expectativas del mercado. Así que vamos a ver igual cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental. Y si vemos a Raytheon Technology, que fíjense el año 1981, sí, máximos y mínimos crecientes en el precio, tuvo una salida a bolsa espectacular, empezó a cotizar, o casi estaba cotizando en 1980 a 1,36 centavos de dólar aproximadamente, máximos y mínimos crecientes en el precio en gráfico semanal, muy fuerte, muy alcista. Fíjense, rara vez estuvo por casi llegando a la zona de la media, si estamos viendo un gráfico semanal obviamente. Empezó a pagar dividendos y todas estas que ven en gráfico también es que es pagar de dividendos. ¿Y qué está pasando en el corto plazo con este activo? Bueno, otra vez intentando volver a máximos después de esta tremenda subida. No tan vertical como otras que volvimos a superar máximos, pero después de una caída de aproximadamente casi un 55%, como la tuvo Raytheon Technology. Fíjense que subimos ni más ni menos que un 123%, muy buena recuperación después de la ruptura de la EMA, después de haber roto este canal lateral bajista. Sí, que nos llevaba hasta la zona de los 70,24 centavos de dólar. Dejamos hueco alcista, rompimos la zona de la media, volvimos a buscar otra vez la media, sí, como soporte, y ahí a subir también. Está en eso, sí, habrá que ver si logra romper el máximo anterior el máximo de toda su historia, 93,47 centavos de dólar. Y sobre todo soportes importantes, ahora tenemos los 82,39, la zona de nivel que es la zona de la media, niveles FIBO en 72,76, y esta es la zona que no tiene que perder, los 60,61, antes de esos 65,27. Y bueno, este gap alcista que casi coincide, que es el de marzo, que en realidad de noviembre, perdón, pero es de la recuperación de la caída del COVID, que después de eso, bueno, claramente habrá que ver cómo se va reestructurando para ir a buscar máximos. Estamos cerquita igual, pero muy lejos de soporte para ingresar quien quiera, al menos tomar una posición en este activo. En cuanto al RSI, estamos ya por la parte baja en 37, un MACD en venta por arriba de 0 y un estocástico en zona de sobrecompra ya dando venta. Así que veremos a ver cómo va evolucionando, pero un activo muy fuerte, es un claro mantener para quien la tenga en cartera, para quien no tiene que esperar alguna corrección. Y vamos a ver lo que tiene que ver con los principales ratios fundamentales. Vamos a ver lo que tiene que ver con, primero, el ROE, ¿sí? La rentabilidad sobre recursos propios. Acá es baja, es de 3,2, la industria marca 12,6, perdón.
y la ROA sí es 2,2, también se queda a mitad de camino, es de 6,8 la industria, así que dos aspectos un poco más negativos que positivos. La beta es de 1, sí, 1,01 en promedio volátil, como marca también la industria en 1,03. Y lo que tiene que ver con la valoración, bueno, acá tenemos un activo que está infravalorado según la parte fundamental un 42%, debería estar a 157,89, estiman los analistas fundamentales. Lo mismo la relación precio-beneficio, acá estamos bastante por arriba, en ese sentido no marca infravaloración sino sobrevaloración de 64,9 veces para Raytheon Technologies, que la industria marca 22,8 y el mercado 18,3. Acá estamos bastante sobrevalorados, pero lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital, acá también. Fíjense que nos quedamos como a mitad de camino en algunos ratios más allá de la infravaloración. La empresa está evaluada en 11,2 veces, está ahí cerquita del 12,6 de la industria, pero tampoco es tan elevado, ¿sí? A 3 años parece baja la rentabilidad futura de capital, al menos en este ratio, y la salud financiera cubre de corto, de largo plazo parece que cubre bastante claro. Sí tiene un alto nivel de endeudamiento, sí tiene una gran deuda, pero va teniendo reducción de deuda y lo único que sí parecería estar complicado con la cobertura de la deuda. Este es un aspecto también a ir viendo, tanto el alto nivel de endeudamiento como la cobertura que tiene hoy de su principal deuda, y los intereses sí los va cubriendo, así que bueno, es un aspecto a considerar ese que marcamos. Es pagar dividendos de forma estable, parece que le está costando la cobertura del pago de dividendos a los accionistas en la actualidad. Veremos también si eso lo va gestionando de otra manera. Y 1,0 años, casi un año de tenencias para el management de este activo, que dentro de todo, sacando que hay algunos ratios fundamentales que no gustan tanto, sí, todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia anualizado de un 22,92% para Raytheon Technology, que decepcionó en ingresos, pero beneficio por acción sigue reportando de manera trimestral. Así que eso fue Raytheon Technology y vamos a la siguiente. Y si vemos los resultados de Eli Lilly, bueno, fíjense, beneficio por acción de 1,94 centavos de dólar, por debajo de la previsión de mercado de 1,96, aspecto negativo. Ingresos 6,77 millones contra la previsión de 6,64. Acá sí superamos. Venía siendo bastante negativo el beneficio por acción que venía presentando trimestre a trimestre. Y los ingresos, bueno, había mejorado un poquito el trimestre anterior. Lo hizo bastante flojo en abril. Pero vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también fundamental con... Y si vemos desde el punto de vista técnico a Eli Lilly desde el punto de gráfico semanal, ¿sí? Desde sus inicios, sí lo hizo muy bien, máximos y mínimos crecientes. Este sí tiene 1980, ¿sí? El recorrido histórico, que fíjense, después de esta gran subida vino a testear la zona de la media. Sí tuvo un periodo bastante bajista de 1991 hasta que en el 94 vuelve a tomar la tendencia alcista, a romper máximos anteriores, y ahí sí estuvo bastante lateral hasta que empezó a caer. Cayó desde que dejó el último máximo en 109,70 el año 2000, caída brutal, caída muy fuerte de Eli Lilly, hasta que, bueno, del año 2012 no paró, está en subida libre, está en un proceso muy fuerte de una tendencia alcista clarísima, al menos en el gráfico, eso es lo que viene demostrando semestre a semestre. Y lo que tiene que ver en dónde estamos ahora, bueno, estamos ahora en casi viniendo a testear la primera zona de nivel FIBO después de esta corrección que tuvimos de todo el último impulso alcista, ¿sí? De marzo a la fecha, único máximo, ¿sí? O mejor dicho, máximo de toda su historia en 2,75,98 centavos, y de ahí tuvimos una corrección hasta la zona del primer FIBO, 38,2, primer FIBO relevante desde mi punto de vista, casi un menos 20,15% para Eli Lilly, que presentó resultados, hay incremento de volumen comprador, deja una vela potente, diría que es martillo, pero fíjense que deja esta sombra, esta pauta de sombra inferior que indica la presión compradora en el precio, y sobre todo porque intentó venir a cerrar este hueco que no es bajista, perdón, lo vamos a poner, en realidad es alcista, sí, es un hueco verde, sí, y no lo pudo cerrar al venir a corregir, así que es un aspecto también positivo. Se frenó en la zona del primer FIBO, y la zona de soporte clave ahora son los 2,18,16, y ni que hablar, esta es la zona que no tiene que perder, 185,83 Eli Lilly. Estamos como a mitad de camino, el timing ahora no es muy bueno porque estamos un poco más cerca de máximos que de soportes relevantes, ¿sí? Que soportes relevantes sería la zona de la media y el primer FIBO, va al FIBO 61.8 mejor dicho, porque ya llegamos al primer FIBO. Y en cuanto a indicadores, MACD en compra por arriba de 0, un RSI en 64 y un estocástico sobrecomprado dando compra, así que veremos si corrige un poquito más, si vuelve otra vez a buscar máximos. Es un activo que es bastante volátil, y que, bueno, tiene esta inercia alcista muy fuerte, al menos en este último tiempo. Y lo que tiene que ver con sus ratios principales, bueno, son espectaculares. El ROE, la rentabilidad sobre recursos propios, es de 91%,
sí, contra el 19% de la industria, y la ROA es de 13,4, acá no estamos tan arriba, pero superamos el 11%, 11,1 que tiene la industria. Lo que tiene que ver con su beta, es un activo que digo que es volátil en cuanto al movimiento, pero al menos en la beta, en este ratio hoy, sí que este es un ratio que va cambiando bastante, es de 0,31, está por debajo inclusive de la industria, que marca 0,65, y lo que tiene que ver con su valoración, tenemos una infravaloración en Eli Lilly de 37,5%, debería estar un precio razonable de 391,88. Sí, en cuanto a la relación precio-beneficio, es un 36,6, estamos un poquito más arriba de la industria del 20,6 y del mercado 18,3, un aspecto más negativo que positivo. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital es espectacular, el 76,5%, la industria marca 19%, la verdad que es un muy buen ratio también ese a considerar. Y lo que tiene que ver con su situación financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Acá sí tiene un alto nivel de endeudamiento, fíjense, y lo que tiene que ver con la reducción le está costando, se aumentó los últimos 5 años, hay que, como volvemos a repetir, ver si paulatinamente el Lilly puede ir reduciendo su deuda, ¿sí? Y por el momento cubre deuda y cubre también interés, así que este es un aspecto a considerar. Es pagador de dividendos de manera estable, ¿sí? Y bueno, ya hace bastante, vemos que no tiene ningún problema, al menos actual y tampoco futuro en cuanto a pagos a los accionistas. Y tiene un management experimentado de 3,3 años para este gran activo. Es un activazo, es un muy buen activo, todavía con pronóstico de crecimiento de un 20,2, volviendo a máximos, claro, mantener o después de alguna corrección a niveles FIBO o pauta técnica se puede tranquilamente tener en cartera. Así que vamos a ver al siguiente. Y ya entramos en las últimas, bueno, vamos a ver AMD, si no vamos al sector semiconductores. Fíjense, buenos resultados para AMD, beneficio por acción 0,73 centavos de dólar contra la previsión de 0,66, buenos beneficios y ingresos 4,31 millones contra la previsión de 4,11. Fíjense que son muy buenos resultados tanto en beneficios como en ingresos de los trimestres anteriores. Vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental. Y lo que tiene que ver con AMD, punto de vista del análisis técnico. Primero, fíjense en gráfico semanal. Bueno, hemos tenido un activo que ha empezado a cotizar y lo hizo bastante bien del año 1980 hasta el 84, donde cayó, pero cayó muy fuerte, casi inclusive rompiendo mínimos de su salida a cotización de bolsa. En 2.31 llegó a cotizar casi 1,83 centavos de dólar. De ahí sí, máximos y mínimos crecientes, pero bueno, bastante cíclico, por así decirlo. Pero fíjense lo que cayó, impresionante lo que cayó del 2005, recién recuperó en el año 2016, caída brutal, o sea, estuvo cayendo muchísimo tiempo, del 2006 hasta el 2016, aproximadamente casi 10 años, impresionante. Pero del 2016 viene al menos en su vida libre. ¿Por qué? Porque rompió máximos anteriores que pasaban por la zona de los 45,25, eso del año 2000, sí rompió este máximo recién, igual en el año 2019, así que ojo, esto implica que, y también es una observación de que no hay que casarse con ningún activo, hay que ir viendo la tendencia de cada uno de los activos, que a hoy pueden estar muy fuertes y mañana, bueno, ya cambiar un poco la tendencia, y nosotros tenemos que cambiar con la tendencia, no quedarnos con ningún activo como si fuera nada, con no casarnos así, no ponernos la camiseta de ningún activo. ¿Por qué? Porque si bien tiene esta tendencia muy fuerte, muy alcista, fíjense corrigiendo la zona de niveles de la media, y que ya había activado casi un triple suelo, figura compartida, figura activada y figura cumplida según el análisis técnico. Acá entró volumen comprador también, de pauta de bandera que todavía tenemos activada, ya casi cumplida la mitad, hasta los 140 con 96, sí, veremos si la termina de cumplir. Parecería que lo va a hacer, 127.24, el timing es malo, es muy malo porque estamos muy lejos de la zona de soporte en 94,12. Primer FIBO irrelevante en 38.2, en 92,31. La zona de este doble suelo o triple suelo y el FIBO 61.8 que casi pasan por el hueco alcista que tuvimos en casi a mediados del año de 2020, el año pasado. Y en 71.20 es la zona relevante que no tiene que perder de largo plazo AMD, por ahí hay que estar, en caso de que rompa esas zonas, por fuera del activo, pero un activo muy fuerte, muy alcista, que también en los indicadores marca ese exceso de subida, que ahora debería purgar un poquito de indicadores, dando algunas sesiones de venta. Fíjense que tenemos un MACD en compra por arriba de 0, un RSI en la zona de sobrecompra en 77 y un estocástico dando venta en la zona de
sobre compra. Así que veremos si purgamos un poquito indicadores, como decimos, la vela que deja inclusive con sombra superior, ¿sí? Al menos con esta fuerza vendedora casi al finalizar la sesión, podría darnos una pequeña corrección las sesiones que vienen, pero muy fuerte, muy alcista, ¿sí? En subida libre y con estructura también pendiente de punto de vista de lo técnico. Y si nos vamos a ver lo que tiene que ver con las principales ratios, bueno, son muy buenos. Fíjense el ROE, la rentabilidad sobre recursos propios, es de 48,6, ¿sí? Muy arriba del 15,4 que marca la industria, 32,4 la ROA, la rentabilidad de activos, por arriba del 10,2 que también marca la industria. En cuanto a la beta, hoy es un activo que se considera muy volátil, es de 2 la beta, si estamos muy por arriba de 1, la industria marca inclusive 1,25, muy por arriba de eso. Tenemos una sobrevaloración de punto fundamental, atención con esto, deberíamos estar a 88,45, estiman los analistas fundamentales, casi un 38,3, y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, acá estamos arriba, pero tampoco tan arriba, en 43,2, la industria marca 33,4, en el mercado 18,3, y lo que tiene que ver con el ROE futuro, rentabilidad futura de capital a 3 años, es alto igual todavía, 25,2, la industria marca 15,4, así que veremos otro ratio bastante positivo desde el punto de vista fundamental, y no tiene problemas económicos, parece, porque cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Sí, acá sí, el coeficiente de deuda es satisfactorio, fíjense, las deudas no parecen ser un problema para AMD, que tiene también reducción, tiene cobertura y tiene tanto de deuda como de interés, y lo que tiene que ver con la parte del management, tiene un management que es experimentado en 6,5 años para AMD, que vamos a ver si tiene pronóstico de crecimiento de ganancias. Sí, un 14,72% todavía para AMD, que va presentando muy buenos resultados, que todavía sigue esta perspectiva alcista y que en caso de alguna corrección, quien no la tenga en cartera y no tenga tampoco el sector de semiconductores, podría llegar a incorporarla. Así que vamos a la siguiente. Y dejamos lo mejor para lo último, así empezamos por Microsoft. Fíjense, beneficio por acción 2.27 centavos de dólar contra la previsión del 2.07, muy arriba de la estimación de mercado, espectacular este resultado. Los mismos ingresos, 45,32 centavos de dólar, 45,32 millones contra la previsión de 43,93 millones. Impresionantes los resultados de Microsoft, que trimestre a trimestre, bueno, no es una sorpresa porque es una empresa tremenda, lo vamos a ver desde el punto de vista técnico y también fundamental. Vamos de lleno con eso. Y en pantalla tenemos a Microsoft, una de las mejores empresas del mundo y que, bueno, sí, como vimos al principio del video, o decíamos al principio del video, con un recorrido histórico espectacular, 1986, fíjense el recorrido que ha tenido. Sí, se planchó bastante tiempo, casi, después de la crisis del 2001, le costó arrancar bastante, y desde el 2013, bueno, esta subida impresionante que tuvo Microsoft, muy vertical y con, una tendencia espectacular. Y lo que tiene que ver con el mediano corto plazo, bueno, fíjense que esta fue la caída del COVID y fíjense lo rápido que volvió a recuperar, obviamente haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio, ni siquiera llegando a testear la zona de la media, ninguna oportunidad desde que volvimos a recuperar máximos, y después de que recuperamos aproximadamente un 132% medido en dólares para Microsoft desde la caída del COVID, y que ahora estamos en proceso de subida libre, no hay máximos, no hay resistencias, único máximo que nos dejó en 312,19 a la vela de cierre de hoy. Y sí, obviamente soportes lejísimos, el timing acá es muy malo. ¿Por qué? Porque el primer soporte lo tenemos en los 267,64, por donde pasa la media de 200. FIBO 38.2 en 244.70 y el 61.8 ya lejísimos, 202.61. Así que, de todas formas, cuando vengan este tipo de activos a corregir a la zona de la media, tenemos que prestar atención, que al menos quien no tenga el activo en cartera, porque esa puede ser la única oportunidad que a veces nos den este tipo de activos, ¿sí? Fíjense el RSI entrando otra vez en la zona de sobrecompra en 71, un MACD dando compra por arriba de 0 y un estocástico también en la zona de sobrecompra, así que indicadores sobrecomprados sí, pero obviamente eso marca un poco de cómo viene el precio, ¿sí? Espectacular, muy fuerte. Lo propio también hacen los ratios fundamentales. Fíjense el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 43,2, la industria marca 11,6, la ROA 18,4, la industria marca 6,8, muy buenos ratios. Y lo que tiene que ver con la beta, bueno, también tenemos una beta que es bastante moderada, de 0,8, no llegamos ni siquiera a 1, la industria marca inclusive 0,97, casi en 1, pero Microsoft está a hoy un poquito por debajo. Tenemos una infravaloración de un 26,7% todavía
todavía, independientemente de que estamos en subida libre, debería estar a 420,58, estiman los analistas fundamentales. Y la relación precio-beneficio, la empresa está evaluada en 37,8 veces, por debajo de la industria en 58,2. Esto me llamó la atención, buen ratio sí de infravaloración. El mercado sí, estamos un poquito arriba, en 18,3 el mercado, la empresa 37,8, así que en ese ratio sí estamos un poco arriba. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital a 3 años, el ROE futuro es muy bueno, 39,8, en nuestra marca 11,6, muy buen ratio también. Y lo que tiene que ver con la situación económica, cubre de corto y de largo plazo sus deudas, sí tiene un nivel de endeudamiento alto, esto me llamó la atención, pero por el momento va reduciendo su deuda, tiene cobertura de deuda y también intereses, así que parecería que acá no está teniendo problemas, es pagadora de dividendos de manera sin problemas a accionistas futuros y también actuales, y lo que tiene que ver con su management es un management experimentado de Sescon, con 1 año para la gente que maneja este activazo, que todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de 9,34% anualizado, que lo tengo en mi cartera a largo plazo, que probablemente lo siga teniendo al menos hasta que no pase absolutamente nada raro. ¿Por qué? Porque es una de las mejores empresas del mundo y que hay que tenerla en cartera después de alguna corrección si sigue al menos esta tendencia tan fuerte. Así que eso es Microsoft, excelentes resultados. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es Google, que primero vamos a ver sus resultados y vamos a arrancar. Pero vamos de lleno primero a sus resultados. Fíjense, beneficio por acción, bueno, es impresionante Google. Beneficio por acción, 27,99 centavos de dólar. Fíjenselo por arriba que estamos de los 23,84 de la previsión de mercado. Muy buenos resultados. Ingresos 65,12 millones contra la previsión del 63,47. Espectacular. Para sacarse el sombrero, vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental de otra de las empresas más importantes y de las mejores empresas del mundo, que es Google. Y ahora sí, yendo a la parte fundamental, fíjense que acá sí no tenemos un recorrido histórico tampoco, digamos, de tan larga data, sí, 2004, máximos y mínimos crecientes en el precio, pero de ahí, fíjense, esta fue la perspectiva, máximos y mínimos crecientes en el precio, en gráfico semanal, 1, 2, 3 toques, hay que contarlos, hay que contar las correcciones que tuvo. Esta fue la última, vamos a ver la del COVID particularmente, y fíjense lo rápido que recuperamos, impresionante la recuperación que tuvo Alphabet, que lo hizo bastante bien. Hay que sacar inclusive la barra de volumen para poder visualizar bien el tema del precio. Y donde estamos hoy, fíjense lo alto que estamos otra vez volviendo a máximos, 187,55% medido en dólares para esta gran recuperación, esta gran tendencia que tiene también Google, que está en una zona de consolidación, ¿sí? De lateralización, pero otra vez mucho más cerca de máximos que de soporte. Fíjense, 2.922 está el máximo de toda su historia, y soportes claves en la zona de la media, 2.434 dólares, y el primer FIBO es que es esta zona de pequeño suelo en 2.196, con obviamente el FIBO 61.8 por debajo de esta zona 1.738, bueno, no creo que llegue a esta zona, todo es posible en bolsa obviamente, pero tenemos una tendencia muy fuerte, la media de 200 inclusive apuntando para arriba. En cuanto a indicadores, acá tenemos un MACD dando venta ya todavía por arriba de 0, y lo que tiene que ver con el RSI apuntando al alza, casi por la zona de 50 en 49, y el estocástico saliendo de la zona de sobrecompra, dando venta. Así que veremos si purga un poquito de indicadores, si sigue consolidando un poco más, y obviamente o venimos a buscar la zona de la media como oportunidad, o si seguimos haciendo máximos, si es un claro mantener para quien la tenga en cartera, al menos desde el punto de vista de lo técnico. ¿Por qué? Porque trimestre a trimestre va descontando esto que el gráfico nos va anticipando. Acuérdense que el mercado descuenta expectativas, y es esto lo que tenemos también en pantalla. Fíjense lo que tiene que ver con el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 26,5%, la industria marca 12%, la ROA es de 18,4%, la industria marca 5,6%, estamos muy arriba en estos dos ratios también. Y lo que tiene que ver con la beta, fíjense, bueno, 1,3, estamos en promedio de 1, es una beta normal, ¿sí? Casi neutra, o sea, por al menos de 1 como marca generalmente el promedio. En la industria 1,3 estamos inclusive por debajo de la industria. Tenemos una infravaloración de un 43%, me pareció espectacular esto desde el punto de vista fundamental. 4.840 marca al menos el aspecto fundamental en este sentido. Relación precio-beneficio, también hay infravaloración de lo fundamental. La empresa está evaluada en 29,1 veces. Casi 29 veces, perdón, la industria 38,5, acá estamos bastante por debajo, y el mercado 18,3, un poquito por arriba, pero tampoco tanto. Y lo que tiene que ver con
La rentabilidad futura capital a 3 años es de 25%, estamos por arriba del 12%. Otro aspecto muy muy interesante para Google, para Alphabet, que cubre de corto y largo plazo sus deudas. Acá sí estaba libre de deudas, ahora parece que está empezando a pesar un poquito más la situación económica, pero todavía tiene un coeficiente de endeudamiento satisfactorio. La reducción está costando, sí, cosa que esto es un tema a ir viéndolo, pero cubre deuda, cubre intereses, es Google, así que no tiene ningún problema, pero empieza a cambiar un poco la situación patrimonial. Y lo que tiene que ver con su management, es un management de 4.8 años, experimentado también para la gente que maneja a Alphabet, que todavía tiene un pronóstico de crecimiento de 12,6% anualizado. No hay riesgos desde el punto de vista de lo fundamental, así que muy muy buen activo, excelentes resultados y en su vida libre un claro mantener o incorporar después de algún descanso o alguna corrección. Vamos con la siguiente. Y lo que tiene que ver con la siguiente, bueno, vamos a hablar de Visa, que también presentó muy buenos resultados. Beneficio por acción 1,62 centavos de dólar, por arriba de la previsión de mercado en 1,55. Ingresos 6,56 millones, por arriba de 6,52. Otros buenos resultados para Visa. ¿Por qué digo otros? Porque trimestre a trimestre, bueno, Visa no viene desilusionando, viene haciéndolo muy bien, y vamos a ver cómo estamos también desde el punto de vista. Y si analizamos primero la parte técnica del largo plazo, fíjense, el largo plazo para Visa igual no es el de Microsoft, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cotiza recién del 2008, pero bueno, una tendencia fuertísima. ¿Sí? Acá cuesta llegar a la zona de la media de 200, ¿sí? Esto lo hemos visto en varias ocasiones, en varias reuniones también del canal, pero si nos vamos a ver lo que pasa en el corto plazo, yo creo que también está bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, rara vez viene a visitar la zona de la media como lo está haciendo ahora, con una corrección proporcional de casi aproximadamente de su máximo de toda su historia en 252,79, de un casi 14% medido en dólares, que es bastante para este tipo de activos, y ya lo ha venido a hacer, como decimos, en otras ocasiones. Fíjense acá, o por acá, o por acá, o por acá. Después de esas correcciones, la tendencia es seguir subiendo. Fíjense que estamos todavía en un canal de largo plazo alcista muy fuerte. ¿Sí? También es pagadora de dividendos con todas estas D que ven en el gráfico. Y para no hacerla tampoco tan larga en cuanto a Visa, tenemos estas únicas tres resistencias por el camino: 236,80, 242,55 y máximo de toda su historia en 252,79, y soportes claves, bueno, la zona de la media, que yo creo que es el soportazo que tenemos de cortísimo plazo, 224,76, esta zona de suelo, la zona de los 16 con último mínimo, 216,41, primer FIBO en la zona de los 207,99, el gap alcista en esta zona de los 199 dólares aproximadamente, y el FIBO 61,8 acá. Yo creo que estaríamos más que complicados si rompemos esta zona en Visa en 179,76. Ahí ya creo que habría que estar claramente afuera. En cuanto a los indicadores, MACD en compra por arriba de 0, un RSI arriba de 50 en 54 y un estocástico que sí está en zona de sobrecompra dando venta. Así que veremos si rompemos estas zonas de resistencia, que yo creo que es lo más posible. ¿Sí? Después quizá de una consolidación un poco más sobre esta zona para ir a buscar otra vez máximo de toda su historia en 252,79. Esa es la parte técnica. Claro, mantener. El timing no está tampoco tan malo. Y lo que tiene que ver con el ROE, la rentabilidad futura, el ROE y la ROA, sí. El ROE, la rentabilidad sobre recursos propios, es de 28,7, ¿sí? La industria marca 17,3, arriba en este ratio. Lo mismo la ROA, es de 13,3, estamos arriba del 7,4, que nos indica también la industria. Y lo que tiene que ver con la beta, es un activo que hoy se considera en promedio con una volatilidad neutra, 0,97, la industria marca 1,18. Y lo que tiene que ver con la valoración es infravaloración de 4,5%, aspecto neutro. Deberíamos estar a 2,44,86. En este sentido, un poco más neutro que otra cosa. Relación precio-beneficio 47,1. La industria marca 34,9. El mercado 18,3. Acá sí estamos un poquito arriba en este ratio, pero tampoco una sobrevaloración excesiva, por así decirlo. Y el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es buena, 56,4. Acá sí, bastante por arriba del 17,3 de la industria. Otro aspecto positivo, lo mismo la situación financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Sí, tenemos alto nivel de endeudamiento y la reducción parecería que le está costando, pero cubre deuda y cubre intereses por el momento. Volvemos a repetir lo mismo, tendría que ir bajando el coeficiente de deuda e ir reduciendo en los próximos años la situación de su deuda. ¿Sí? Y lo que tiene que ver con es para dividendos, le está costando obviamente el pago de actual y futuro accionistas. Otro detalle también de lo fundamental a ir monitoreando. Y tiene un management experimentado, 5 o 7 años
para Visa, que en cuanto al pronóstico de crecimiento, sí tiene todavía un pronóstico de crecimiento anualizado de 17%, así que muy interesante. El timing dentro de todo lo considero bastante bueno, y con fundamentales también bastante interesantes. Así que buenos resultados, buen timing, buenos fundamentales, eso es Visa. Vamos a la siguiente. Y vamos a Twitter, ya casi terminando el video, últimos tres activos del video. Muchas gracias por estar ahí. El que vio todo el video, espectacular. Va a saber de dónde sacar también información de todos estos activos que presentaron hoy resultados. Twitter, bueno, resultados un poco más flojos para Twitter. Beneficio por acción es negativo, menos 0,67 centavos de dólar, por debajo de la previsión de 0,17, y los ingresos también negativos, con casi 28 millones contra la previsión de 1,29. Lo negativo es que volvimos a bajar en cuanto a ingresos, y el beneficio por acción ahora es negativo. ¿Sí? Veremos si esto lo va mejorando, porque los trimestres anteriores venía presentando buenos resultados. Vamos a ver igual cómo estamos desde el punto de vista técnico y primero, de punto de vista técnico, bueno, tenemos un activo que no tiene un recorrido histórico tampoco de tan larga data. 2013 a la fecha, caída muy fuerte, sí, caída muy fuerte desde los 73 dólares aproximadamente hasta ni más ni menos que los 14,10, sí, que fue el año 2016, hasta que en el año 2017 empezamos a subir máximos y mínimos crecientes en el precio, hasta que rompimos nuevamente. Ahora sí, con la crisis, fíjense, esta fue la caída del COVID muy fuerte, que si nosotros la medimos, vamos a sacar un poco la barra de volumen para medirla. Sí, la caída fue de aproximadamente, desde previa a la caída del COVID, casi un 47,88%. Ya veníamos cayendo, ya veníamos dejando gap por debajo de la zona de la media, lo que nos indicaba un poco el deterioro en Twitter. Pero después del arranque, después de la pandemia, 2,96% fue lo que subió, ni más ni menos, Twitter hasta los máximos de toda su historia en 80,34. Y que cuidado, en caso de que rompa la zona de los 67,01, activaría este triángulo al alza de casi, con una proyección a 100,67 centavos de dólar. Veremos si pasa, no tenemos estructura todavía en el gráfico, pero sí lo que me está gustando es que fue a cerrar este gap bajista, se volvió a poner por debajo, pero volvió al menos a mantener la zona de la media, que hoy pasa por 60,61 y es el primer soporte importante. El otro es el que tenemos por debajo, en la zona de 57,35, y la zona de 49,25 y el FIBO 61,8 en 43,03, que esta es la zona que yo creo que si pierde de mediano plazo habría que estar afuera, pero si rompe los 67,01 activa esta estructura que está bastante clara, me parece, en el gráfico, y es una estructura bastante alcista que nos lleva a nuevos máximos y a estar al activo en subida libre. Así que es un claro mantener para quien la tenga. El timing tampoco es tan malo. Creo que hay activos mejores igual, pero nada, veremos a ver cómo se comporta independientemente de estos resultados. 73,09 la otra resistencia, y máximos en 80,34. Indicadores, bueno, RSI por debajo de la zona de 50 en 37. El MACD dando venta, sí, por arriba de 0, y un estocástico dando venta, ¿sí? Casi entrando en la zona de sobrecompra. Indicadores que no están tampoco tan sobrecomprados, así que veremos si logra, al menos desde el punto de vista de lo técnico, esta semana ponerse por arriba de la zona de volver a buscar sus máximos. Y en cuanto a los principales ratios, acá sí estamos medio a mitad de camino. ¿Por qué? Porque la rentabilidad sobre recursos propios, el ROE es de 5%, estamos por debajo del 12% de la industria. La ROA es de 2,9 también, por debajo del 5,6 que nos marca la industria en rentabilidad de sus activos. Y bueno, acá fíjense, no tenemos una volatilidad muy clara en cuanto a la beta, es de 0,82, la industria marca 1,13. Y lo que tiene que ver con el ratio de la valoración, bueno, acá sí, interesante, casi un 25% de infravaloración, debería estar un precio razonable de 83,38. Interesante ese aspecto. Sí tenemos una sobrevaloración bastante clara en el ratio de relación precio-beneficio, casi 128 veces contra el 38,5 de la industria y el 18,3 del mercado. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, bueno, acá lo que tiene que ver con este ratio, estamos a mitad de camino también, porque es de 10,8, la industria marca 12%, o sea, estamos bastante por debajo. Otro aspecto más negativo que positivo. Y lo que tiene que ver con al menos la parte patrimonial, cubre sin dudas de corto y de largo plazo. Sí, en cuanto a este aspecto, sí tiene un nivel de endeudamiento alto, sí, es verdad, y la deuda le está costando reducirla, esa es la realidad, pero cubre deuda y cubre intereses, al menos de momento, Twitter. Y lo que tiene que ver con el management, es un management experimentado de 6,3 años,
para quien maneja este gran activo. Para mí es un gran activo todavía, que todavía tiene un pronóstico de crecimiento de 36% realizado aproximadamente, así que veremos si después de estos resultados que fueron más negativos que positivos, el mercado ya lo tenía descontado y sigue y activa esta estructura técnica que podría llegar a activarse esta semana. Así que vamos con la siguiente. Y la siguiente es una nueva, esta nunca la analizamos en el canal, si no me equivoco, Robinhood, sí, Robinhood Markets, que, bueno, activo nuevo, activo que no le vamos a pedir mucho, pero que también presentó resultados, lo traemos para ir incorporándolo. El beneficio por acción fue negativo, menos 2,06 centavos de dólar contra la previsión de menos 0,67, aspecto muy por debajo del beneficio. Y los ingresos también, 3,65 millones contra los 4,31 millones proyectados. Lo había hecho bastante bien en ingresos, sí, al menos el trimestre anterior, pero nada, le fue bastante mal en la presentación de hoy. Y beneficio por acción también venía bastante flojo el trimestre pasado, pero vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y también la parte fundamental de Robinhood. Y si vemos la parte técnica, bueno, no hay tanto para decir de Robinhood, es verdad, porque no tenemos mucho histórico, pero fíjense lo que fueron las primeras sesiones, estamos en gráfico diario, ¿sí? Activo que salió a cotizar, hace unos meses, y que lo hizo medio flojo la primera sesión, subida brutal, había dejado inclusive este gap alcista, ¿sí? Gap que, bueno, claramente después lo fue a cerrar con mucha violencia, con una caída de ni más ni menos, desde que llegó a los 83,97, máximos de toda su historia, de un 52% aproximadamente a niveles de hoy, y dejando esta directriz bajista clara en el precio. Todavía no tenemos EMA de 200, porque no tenemos ni siquiera 200 sesiones, y sobre todo pasa por 66,51, me parece el FIBO 61.8, que es el de todo este impulso bajista, así que veremos si se logra recuperar. Máximo que tenemos en 47.91 para mejorar, al menos de corto plazo. Si rompe los 53.09 mejora de mediano plazo, y ya si va a buscar romper estas zonas. 66.89 mejora mucho. Y bueno, veremos a ver qué es lo que le va pasando. Ya si rompe esta zona, la zona de este mínimo anterior, que pasa por los 37 dólares y los 33.27, sería más peligroso porque iríamos a marcar mínimos de toda su historia. Acuérdense que son activos muy volátiles, estos que recién empiezan a cotizar, y lo que tiene que ver con un MACD lo tenemos en venta por debajo de 0, un RSI en la zona de 42, queriendo pasar la zona de 50, pero todavía un poco lejos, y un estocástico en compra, casi más cerca de la zona de sobreventa que otra cosa, pero con poco histórico. Veremos a ver cómo le va yendo, y por el momento los resultados no son tan buenos. En cuanto a la parte fundamental, vamos a ver que tenemos algunos ratios para ir mirando con que acá no podemos, fíjense, ni siquiera ser exigentes con nada, porque recién empieza a cotizar. Menos 997 es la rentabilidad sobre recursos propios, el ROE que, bueno, la industria marca 25,9, y la ROA es de menos 10, la industria marca 7,7, dos aspectos todavía negativos para Robinhood, al menos de momento. Lo que tiene que ver con la parte de la beta, la volatilidad es de 0, ¿sí? Todavía no tenemos un activo que tuvo tantas sesiones, es de 1,19 al menos la que marca su industria, y tenemos una infravaloración neutra de 5,6, debería estar a 41,31 de un aspecto fundamental. La relación precio-beneficio todavía también es negativa, de menos 17,2, la industria marca 16,7, el mercado 18,3, y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura capital a 3 años todavía es negativa, de menos 37,5, la industria marca 25,9, así que otro aspecto también bastante negativo. ¿Por qué? Porque es nueva, volvemos a repetir lo mismo. Cubre de corto y de largo plazo, parece que le cuesta, así que veremos a ver cómo todavía hay datos insuficientes, si bien todavía tiene efectivos equivalentes superior a la deuda y al capital. Veremos a ver si esto lo logra mantener. Tiene un nivel de todavía, ahora recién empezando a cotizar, tiene un coeficiente de deuda elevado, y reducción de deuda todavía hay datos insuficientes porque no tiene ni 5 años de cotización bursátil. Veremos a ver después cómo se va amoldando ese ratio también. Y un management que todavía no es experimentado, de 1,1 años para Robinhood, que recién empieza a cotizar y que tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia de un 84%, así que veremos si se va recuperando, si va rompiendo sus máximos anteriores, y sobre todo trimestre anterior veremos si presenta resultados mejores. Así que vamos con la siguiente y llegamos a la última del video. Muchas gracias por estar ahí, al que llegó hasta acá. La verdad que muchas gracias por acompañarme en este recorrido, que recién día martes, falta un montón, pero fíjense los activos que tenemos, al menos para ir analizando activazos. Sí, bueno, Texas Instrument tampoco es
la excepción. ¿Por qué? Porque presentó también resultados, beneficio por acción 2,07 centavos de dólar contra la previsión de 2,05. Acá estuvimos por arriba en cuanto a beneficios, pero los ingresos 4,64, estábamos un poquito abajo del 4,66, inclusive decepcionando en cuanto a los ingresos de los trimestres pasados, que venían siendo muy muy positivos. Así que vamos a ver cómo estamos de lo técnico y también de lo fundamental. Y de la parte técnica, primero Texas Instrument, si este también tiene un recorrido histórico muy, digamos, de un recorrido de años anteriores, de 1980, viejísimo también, está activo en cuanto a su cotización. Sí, no lo hizo tan bien como otros activos, fíjense, inclusive rompió mínimos en 1,64 hasta los 1,47, esto fue el año 82, pero de a poquito se fue reestructurando, se fue recuperando, y ya en el año 92, después de romper máximos en los 4,98, sí, casi en diciembre, enero del 93, en subida libre. Sí, obviamente lo agarró la crisis del 2001 muy fuerte, estuvo muy bajista mucho tiempo, lateral, inclusive la crisis también del 2008 le impactó bastante fuerte, pero fíjense, casi en los 13,72 fue una zona clara de soporte de larguísimo plazo para Texas Instrument, que nunca cayó de esa zona después, hizo máximo de toda su historia. La zona de la media fue 1, 2, 3, casi 4 veces ahora con la crisis del COVID, zona de soporte clave en el precio de largo plazo. Y lo que tiene que ver en el corto plazo, bueno, tenemos un activo muy fuerte, activo que se supo reincorporar después de la caída de la pandemia, se supo reponer muy bien. ¿Por qué? Porque caímos aproximadamente un 30,44% y subimos ni más ni menos hasta el último máximo de toda su historia, 115%, 201,84, es el único máximo que tiene. Ahora que de superarlo, bueno, está en proceso de subida libre, no tiene resistencias, tiene este último máximo, y tenemos un pequeño canal, fíjense, ascendente, muy fuerte, de doble, casi triple suelo ya cumplido, ¿sí? Así que espectacular este activo. Soporte clave, el primero en la zona de los 182,72, niveles FIBO 160,48 y el 61,8, que está ya un poco más lejos, 135,26. Ya por debajo de esta zona habría un deterioro un poquito más claro, pero nada, no hay buen timing acá. Es un claro mantener que la tenga en cartera, pero no incorporarla para quien no esté, porque estamos muy arriba y el soporte es muy lejos. Inclusive los indicadores, un MACD tenemos dando en compra por arriba de 0, RSI por arriba de la zona de 50 en 53, y estocástico dando venta en la zona de sobrecompra. Así que veremos si purga un poco indicadores, corrige o algo a las zonas de soporte clave para evaluar quien quiere incorporarse un poquito más adelante. No ahora. Y en cuanto a sus ratios fundamentales, bueno, tenemos ratios muy buenos. Esto, digamos, no es casualidad en cuanto a lo que vemos también en el gráfico. Muy buena empresa de atrás. Fíjense, el ROE es de 60,3%, la rentabilidad de recursos propios, la industria marca 15,4% y la ROA es de 33,4%. Sí, la industria marca 10,2%. Dos aspectos muy buenos desde el punto de vista fundamental. Lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad, es un activo en promedio volátil de 1, casi en 0,98. La industria marca una volatilidad un poquito más grande en cuanto a la beta, hacia este ratio de 1,25. Y lo que tiene que ver con la valoración, estamos un 24% arriba en cuanto a la sobrevaloración. Tampoco es un aspecto tan extremo de sobrevaloración, pero debería estar un precio razonable de 158,79 centavos de dólar. Así que lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, también estamos bastante bien en cuanto a la industria, 27,2 la empresa, la industria marca 33,4. Estamos sí un poquito elevado en cuanto al mercado, de 18,3, pero bastante bien también en este aspecto. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, es buena, de 57%. Estamos con una rentabilidad futura de capital a 3 años muy buena. La industria marca 15,4 inclusive, así que arriba también de este ratio. Y lo que tiene que ver con la situación financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Acá sí también tiene un coeficiente de deuda elevado, reducción de deuda que va aumentando en los últimos 5 años. Veremos si también es capaz de reducir un poco esta cuestión de deuda. Y por el momento cubre deuda y cubre intereses, así que habría que ir siguiéndola nada más. Es pagadora de dividendos de forma creciente, sí, a sus accionistas, y en lo actual y también en los pagos futuros. Y en cuanto a su management, es un management experimentado de 3,8 años para quien maneja este gran activo que bueno, de la industria de semiconductores, que bueno, todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias chiquito, de 3,23%, pero me gusta la parte técnica y lo fundamental. Es un claro mantener, y quien esté afuera, bueno, obviamente esperar algún retroceso o pauta técnica, ¿sí? Así que eso fue el recorrido que hicimos hoy. Los espero mañana, que también tenemos un videazo, ¿sí? También bastante largo, de todos los activos que vayan presentando resultados.
dejen like, dejen en la descripción cuáles de estos activos tienen en la cartera y sobre todo, bueno, qué les pareció esta primera tanda de presentación de resultados, sobre todo de las grandes, Microsoft, Google, y bueno, a ver qué piensan también de la perspectiva que tienen, si lo que está en el gráfico también tiene que ver con los resultados excelentes que vimos al menos en ese tipo de activos, y nos vamos viendo el video de mañana. Un abrazo.